Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Un privilegio más por estar aquí ante su presencia, teniendo el privilegio de traer la palabra en esta tarde. Gracias a los pastores, ¿verdad? Gracias a Dios que estoy aquí, que Él ha puesto un corto pensamiento en mi mente, en mi alma y en mi espíritu para que yo se los traiga a ustedes, para que los ministre y les hable tal y como me lo habló a mí. Pero antes de empezar, vamos a orar. Incline su rostro para que el Espíritu Santo sea el que tenga el control, entregar el control a Él. Bendito Padre Celestial que estás en gloria, Señor, te doy gracias en esta tarde, Señor, por el privilegio, Padre Santo, que me has dado de traer tu palabra en esta tarde, Señor. A ti te ha placido que yo sea el mensajero en esta tarde, Señor, y yo te pido, Señor, bendito Dios de la gloria, que tu Santo Espíritu, Padre Santo, aleluya, que mora dentro de mí, Padre eterno, sea el que hable, Señor, que hable, Señor, a través de mis labios. Tu Santo Espíritu me guíe, Señor, en lo que tú me has enseñado, en lo que tú me has puesto en mi mente, que en mi boca, en mis ojos, que yo he leído en estos días, Señor, para que yo le traiga, Padre Santo, esta palabra a tu pueblo, y que tu pueblo esté con un corazón, Padre Santo, dispuesto, Padre Santo, a escuchar tu palabra, Señor, porque tú eres el mismo, no cambias, el mismo de ayer, hoy y siempre, Señor amado, y por eso te damos la gloria y la honra, porque tú siempre nos hablas. Usas, Padre Santo, cualquier vaso. Tu palabra dice que de lo vil y menospreciado, Padre Santo, sacaste a una persona, a los hombres, para que los sabios fueran avergonzados, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú me sacaste del hoyo, del pozo de lodo cenagoso, Padre Santo. Yo no valía nada, Señor, pero en tus manos, Señor, me has hecho una piedra preciosa. Bendito Dios de la gloria. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres el que nos has dado la salvación. No nomás a mí, sino a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y tenemos que perseverar hasta el día que tú vengas, Señor, para estar en tu presencia. Por eso te doy gracias, Señor. Y este mensaje lo pongo en tus manos para que tú vengas, Señor, hablando a través de mis labios. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Gracias te doy, Espíritu Santo. Aleluya. Y el pueblo de Dios le da un glorioso aplauso al Señor en agradecimiento. Este corto mensaje que Dios me ha dado, esta palabra, vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos guía, pero el tema que el Señor puso en mi corazón, dice: para vivir, primero hay que morir, ¿verdad? Para vivir, primero hay que morir. Y en estos tiempos, como está la situación en el mundo y aún adentro de la iglesia, las cosas, muchas de las veces, ya cuando tenemos mucho tiempo, las cosas las agarramos como más a la ligera, y a veces hasta el mundo nos saca para afuera. Entonces cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos sacó y nos trajo y nos ha dado vida. Pero muchas de las veces piensa uno que con el poco conocimiento que uno tiene, dice: ya soy salvo, y se desvía un poquito de la mirada de las cosas de Dios. Y no, hay para vida de morir. Al morir al mundo, tenemos que olvidarnos de las cosas del mundo, ¿verdad? Tenemos que estar en el mundo, pero no somos del mundo, así lo dice la palabra, ¿verdad? Y muchas de las veces lo tomamos a la ligera, ¿verdad? Muchas de las veces los que ya tienen mucho conocimiento, o de los que no conocen, dicen: ese es religioso, este es fanático, pues es cualquier cosita. Pero el pecado, así de chiquito, es pecado, y el grande también es pecado, ¿verdad? El blanco es blanco y el negro es negro, y hay que saber las cosas cuando están bien y cuando están mal, porque si queremos morir a la carne, tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos ejemplos puso, ¿verdad? Pero pues hay que preocuparnos que no vaya a ser el día que el Señor venga, el día que nos halle en cosas que no debemos, ¿verdad? Porque el hermano decía hoy en la mañana que muchas personas dicen: desde que yo me acuerdo que el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, y muchos que tenemos el conocimiento de la palabra,
no lo podemos decir, pero a veces los trae los pensamientos, el diablo nos los mete, no ha venido y se desvía un poquito, ¿verdad? Hacer unas cosas que no debería hacer, ¿verdad? Hay mucha gente que aún estando en el pueblo de Dios se va a los casinos, ¿verdad? Hay mucha gente que en el pueblo de Dios, que aquí pues nos salen alitas, pero afuera ya andan en bares, ¿verdad? Que Dios nos guarde, ¿verdad? Porque desde el día que aceptamos al Señor Jesucristo, hay que traer a nuestra memoria cada ratito de dónde nos sacó el Señor. ¿Para qué? Para estar vivos y no estar muertos. Porque si nos sacó de la inmundicia cuando estábamos muertos en delitos y pecados, estoy hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? Estábamos muertos y delitos y pecados. Cuando usted estaba en el mundo, hacía lo que usted quería y al diablo no le importaba, decía, este ya es mío. Pero ahora que conoce la palabra, y si se va para allá, lo va a distraer con otras cosas, porque dice, este se me va a regresar para atrás, o lo va a entretener con otras cosas, porque también él conoce las debilidades, y más cuando las hablamos, ¿verdad? Con personas. Entonces, para empezar, vamos a leer Mateo 16, 21, que pues el Señor dejó muchos ejemplos para que sigamos, ¿verdad? Que no sea que nomás que estemos hablando por hablar, sino hay que hablar la palabra de Dios. Mateo 16, 21, vamos a leer. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo de que sí se puede, porque Él anduvo padeciendo mucho tiempo. Cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista en el río, en el Jordán, Él se retiró al monte a orar por 40 días. Está en Mateo 4, para que los quieran leer, ¿verdad? En su casa. Y el diablo lo quiso tentar, porque ya sabía el propósito también que nuestro Señor Jesucristo tenía para la humanidad, ¿verdad? Que no quería que Él llegara y padeciera por nosotros en la cruz del Calvario, porque cuando Él llegara a padecer por nosotros en la cruz del Calvario, su palabra dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque cree en el Hijo de Dios. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, y tenemos que seguir creyéndolo y haciendo la voluntad del Señor, haciendo lo que Él hizo, ¿verdad? No es fácil, pero en Él nos lo hace fácil, y cuando está imposible, Él lo hace posible. Amén. Porque nosotros lo miramos imposible, pero si ponemos las cosas en las manos de Dios, el Señor te va a ir ayudando, el Señor te va a ir librando de todas las cosas, ¿verdad? Porque aún Pedro, si vemos en Mateo 16, 13 al 17, ¿qué dice ahí su palabra? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos el profeta. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Andaba Pedro con el Señor y tenía la mirada arriba, andaba siguiendo las pisadas, y lo estoy diciendo como también nosotros algunas de las veces se desvía. Estamos en los caminos del Señor
pero hay que tratar de no desviar, de no quitar la mirada del Señor, porque más para adelantito dice el Mateo 16, 22, 23. Mateo 22, 23 dice, 22 y 23 dice, entonces, Mateo 16, 22 y 23. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviendo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Atrás él estaba teniendo la mirada en el Señor, y Dios le reveló que era el Hijo de Dios. Por eso le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero acá se desvió, porque si haya estado con la misma mirada, con la misma posesión que haya tenido anteriormente, no le haya dicho, no vayas a que te maten, ¿verdad? Ahí el diablo lo estaba usando a Pedro. A Pedro lo estaba usando, como a muchos de nosotros. A veces los usa y a veces nos usa. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada del Señor. Y sí, tenemos que decirlo, porque perfectos no somos. Si yo dijera que no quito la mirada del Señor, ya fuera mentiroso, ya estuviera ahí hincado. Pero todos, no hay uno justo, no hay ni uno perfecto. Todos pecamos, tratamos de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, para seguir haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y tratando de estar agradando al Señor y no agradar a los hombres. Porque si uno se pone a agradar a los hombres, en aquel tiempo, cuando el Señor nos llame a cuentas, pues va a decir, tú nunca pusiste la mirada en mí, la pusiste en los hombres, agradando a los hombres. Y hay muchas personas así, muchos ministros que ya no ponen la mirada en los hombres, pero sí ponen la mirada en el dinero. Los invitan a predicar, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Verdad? Y eso, pues, claro que sí está bien que les dé una ofrenda, pero no que cobren, ¿verdad? Porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros no le pagamos a nadie, fue gratuitamente. Amén. Fue gratuitamente. De gracia hay que dar lo que de gracia hemos recibido. Amén. ¿Verdad? Entonces esas cosas tenemos que llevarlas en nuestro pensamiento y ir poniéndolas así. No hay justo desamparado ni un hijo de Dios que mendigue pan. Siempre Dios te va a suplir. Desde que yo acepté al Señor Jesucristo, desde que yo me hice aleluya, no ha hecho falta el pan de cada día. Amén. En mi casa. Y dígame de antes, la hielera estaba que vacía, llena de puro aire, pero ahora gracias a Dios no nos ha hecho falta el pan de cada día, ¿verdad? Y el Señor nos ha guardado, nos ha sustentado, gracias a Dios por eso. Denle un aplauso al Señor. A Él se merece toda la gloria y toda la honra. Vamos a leer otra escritura. Vamos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2:20. No, Primera de Pedro 2:15 y 16. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad
como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y hay que entender bien la palabra de que Dios nos ha hecho libres, ¿verdad? Y no usarlo como libertinaje, como cosas que no agradan a Dios. Porque muchas de las veces Dios me ha hecho libre, sí te ha hecho libre, pero no para hacer pocas vergüenzas allá afuera de estas cuatro paredes. Muchas de las veces dicen, aquí no me ve el hermano, no me ve la hermana, aquí me puedo hacer lo que estoy libre. Dios nos ha dado libre albedrío, pero hay que tener cuidado, que venimos aquí, nos ponemos las alitas, ante la presencia de Dios cada uno de nosotros estamos desnudos, y si debajo de una piedra va a ser alguna poca vergüenza, ahí lo está mirando el Señor. A Él no se le escapa nada. El hermano Sergio no puede mirarla, ministro tampoco, el pastor tampoco, pero el de arriba, nada se le escapa. ¿Y a quién le vamos a dar cuentas? ¿A la ministro? ¿Al pastor? ¿Al hermano Toral? Al Señor. Al Señor. Al Señor le vamos a dar cuentas. Y con Él es el que tenemos que estar bien. Amén. Claro que tenemos que honrar a los ministros aquí en la tierra, ¿verdad? Y hacerles caso. Pero primeramente tenemos que quedar bien con el de arriba. Si tú quedas bien con el de arriba, vas a quedar bien aquí con todos. Con todos, porque el Señor va a poner su gracia sobre él, sobre ustedes y sobre mí. Vamos a leer ahora enseguidita ahí más para abajo en Primera de Pedro 2, 20 y 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si cuando usted andaba en el mundo le decían grosería y media y lo aceptaba, ¿verdad? Y aún ahora que está en los caminos del Señor, tratando de hacer las cosas que a Dios le agradan, el mundo, es más, nuestra propia familia, que nos conocen bien. La palabra dice que nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta en su hogar. Con la familia, los primos, son los primeros que te van a decir aleluya. Decía el hermano, ya te lavaron el coco, ya te lavaron la cabeza, sí, pero con la sangre de Cristo. Y hay que seguir para adelante, que nos resbale, porque muchas de las veces nos duele porque es nuestra familia, pero que nos resbale porque usted y yo ya conocemos la palabra. Y lo único que tenemos que pensar que hiciera nuestro Señor Jesucristo: orar por ellos. Que el demonio que los hace hablar los suelte para que tengan oídos espirituales y puedan ver y oír la palabra de Dios, y si no por medio de nuestros labios, por medio de otras personas, por otros obreros, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo demostró en la cruz del Calvario. Lo estaba diciendo el hermano en la mañana, ¿verdad? Tenía dos bandidos ahí cuando lo crucificaron, y uno se arrepintió y el otro no. Entonces, hasta para nuestra familia que son inconversos y para el mundo, todavía hay oportunidad. Amén. ¿Verdad? Tenemos que hablar nosotros y que vean, que seamos testimonio vivo para ellos, ¿verdad? Para que ellos se puedan acercar al Señor. Porque qué bonito es que el día que usted se vaya con el Señor, ¿verdad? Yo creo que nos vamos a conocer, porque cuando se fue a la transfiguración, antes de que fuera a entregarse a nuestro Señor Jesucristo, que se fue a orar, que se llevó creo que a Pedro y a Juan, y que se quedaron dormidos, y que después se los llevó y que se quedaron despiertos, pero que miraron a tres, que decía Moisés, con una visión. Lo mismo, si los que conocen la palabra, cuando Lázaro
Lázaro que murió, y porque era un mendigo, y el rico le decía, Señor, manda a Lázaro que mande a mis hijos, tengo 5 hermanos, para que les hablen de mí, para que no estén donde yo estoy. Si no nos hacen caso a nosotros que nos conocen, le van a hacer caso a un fantasma, van a salir corriendo, ¿verdad? Entonces ahorita es la oportunidad para todo el mundo, para los que nos están oyendo, de arrepentirse, de venir a los pies de Cristo. Nomás hay un Salvador, no hay muchos, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él, porque Él fue el único que pagó el precio, no nomás por ti y por mí, por toda la humanidad, por todo aquel que en Él crea. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, dénselo. Vamos a leer ahora Lucas. Lucas 18. Lucas 18, 9, del 9 al 13. Ese es una parábola de los fariseos y el publicano. Lucas 18, del 9 al 13. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Había otra persona, publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, la otra persona, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Y así tenemos que pedir nosotros, ¿verdad? Como este republicano, tenemos que orar por el hermano, por la hermana, no porque no me saludó, no porque me dijo esto, ay, ahora me voy por acá, ¿verdad? Y siempre tenemos esa costumbre, que ya tenemos años en el evangelio y todavía tenemos el alma rota porque seguimos guardando esas cosas. Porque si el Señor ya te hizo libre, si no te saludó la hermana, si no te saludó el hermano, o si te dijo esto, o si te dijo lo otro, Señor, ayúdala y ayúdame. Estamos en el mismo caminar. Guárdanos para llegar en tu presencia aquel día, ¿verdad? No hablar de nosotros mismos, que queremos caminar en el mismo camino. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nos estamos diciendo que la hermanita, el hermanito, el fulanito, sutanito, manganito? ¿Cómo vamos a caminar así juntos? ¿Cómo vamos a llegar ante la presencia del Señor? Como les vuelvo a decir, nosotros podemos decirnos o podemos comentarlo con el hermano, con la hermana, ¿verdad? Pero al Señor no se le va ni una. Dice la palabra de Dios que de lo que hablemos vamos a dar cuenta. Amén. Imagínense, si vamos a dar cuenta de lo que hablemos, ¿cuánto más de lo que hacemos? Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado si en realidad
que estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, queremos gozarnos en las bodas del Cordero, tenemos que seguir sus pisadas. Dejó muchos ejemplos, ¿verdad? Para seguir haciendo lo que a Él le agrada y morir a la carne para vivir para Cristo. Aleluya. Vamos a buscar ahora 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17 dice, ¿qué dice aquí? A ver, esta hermosa escritura que yo creo que todos los saben, más los ministros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Entonces, cada que nos venga un mal pensamiento, hay que ponernos un cierre y acordarnos de esta cita. Porque si eres nueva criatura, no saques al viejo hombre. Porque entonces no vas a ser nueva criatura. ¿Verdad? Muchas de las veces nos justificamos que Dios es bueno, que Dios es esto, pero Dios está mirando con qué intención lo hacemos. ¿Verdad? Y eso no le puede agradar a Dios si lo hacemos repetitivamente con alevosía y ventaja. Porque Dios conoce hasta lo que vamos a hablar antes de que lo que hablemos. Dios lo conoce, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque si queremos agradar a Dios, hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que ser nuevas criaturas, ¿verdad? Que las cosas viejas ya pasaron. Las cosas viejas son aquellas que usted hacía cuando no conocía al Señor. No hay que traerlas a presencia en este momento. Hay que buscar las cosas nuevas de aquí. Su palabra, el camino, ¿verdad? Que nos lleva a la eternidad. Este es el mapita. Vamos siguiendo Ahora vamos a ir a Colosenses. Rápido, porque el Señor pone unos mensajes tan cortitos que dice mi señora que muy, muy cortito los doy. Pero yo le digo cortito, pero sustancioso, ¿verdad? Pura palabra. Nada me gano con sacar cosas que no debo de sacar, que no me van a edificar. Yo quiero darles palabra que edifique. Gloria a Dios, porque así me lo ha puesto el Señor. Gloria a Dios. Colosenses. Colosenses 3 del 1 al 3. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Si nuestra vida está escondida en Cristo, pues tenemos que hablar cosas que edifiquen, no que derrumben. Tenemos que ser apoyo, no ampolla, ¿verdad? Tenemos que darnos ánimo unos a los otros. No afligir al hermano, no afligir a la hermana, no. Si lo vemos afligido hay que darles palabra de ánimo. Palabra que lo levante. Lo miramos triste, desconsolado porque tenemos problemas y en esta vida va a haber muchos problemas más porque estamos en un mundo donde reina Satanás, las tinieblas, el diablo.
Él es el que reina en este mundo y va a poner muchos tropiezos. Si no es a usted, a alguien de la casa. Si no es a alguien de su casa, al primo, a la prima, a la vecina, y va a haber un momento en que le van a llegar a pedir oración o consejo. Y tenemos que estar preparados para edificar y no derrumbar, para construir y no tumbar, ¿verdad? Por eso tenemos que prepararnos leyendo la palabra para dar un consejo sabio conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios también dice el Mateo, vamos a regresar a Mateo 16, 26. Fíjese lo que dice esta hermosa palabra. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué provecho al hombre? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Ahí estamos hablando de muchas personas que conocemos la palabra de Dios, pero me voy a trabajar, no es que trabaje los 7 días de la semana, Dios me está bendeciendo, me olvido de la palabra, acabo teniendo la cartera llena, no necesito del Señor. Muchos tienen la mente torcida, que piensan que con el dinero van a comprar todo. Pero hay una cosa que no se compra, y esa es la salvación, ¿verdad? Que voy a trabajar, que me salió esto, que es bendición, pero qué raro que la bendición te sale cuando hay servicio, ¿verdad? Y decimos que es bendición. Entonces hay que mirar esas cosas, porque si el Señor te está usando como mensajero, como consejero, como ministro, como pastor, como predicador, como creyente del Señor, que ya el diablo ya te miró, ya esta alma ya la perdí, pero si mira que es interesado al dinero, le voy a poner ese trabajo el día del servicio para que se vaya enfriando. Y se va a enfriar, va a llegar un momento que se va a enfriar, se va a olvidar. ¿Por qué? Porque ya tiene el dinerito ahí. Y porque si usted se da cuenta, las mujeres tienen que dar cuenta, porque cuando no hay dinero, ¿cómo? ¿Es verdad que hay muchos problemas? Hay muchos problemas. Que porque hay que pagar esto y no hay. ¿Sabes qué? Tengo ganas de esto, pues no hay dinero, ¿verdad? Pero hay que, cuando no haya dinero, ayune, ¿verdad? ¿Verdad? Que le va a hacer bien. Al siguiente día el Señor proveerá, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, pues, nos va a ayudar a identificar el enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo te puede poner muchas cosas que tú puedes decir que es bendición, ¿verdad? Y tú te puedes ganar todo el mundo, como dice su palabra, pero puedes perder tu alma. Y yo te voy a decir una cosa. Yo ya sé para dónde va este cuerpo. Este cuerpo va a la tierra, polvo eres, polvo se va a volver. No me preocupa. Me preocupa mi alma, mi espíritu. Y eso hay que tenerlo todos nosotros. Porque el cuerpo de nosotros ya sabemos a dónde va. Pero si no nos portamos bien, si no seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, preocúpate a dónde va tu alma. Que no se vaya a ir allá por una eternidad donde se oye el crujir y el gritar y el llorar y el gritar y el hacer todas las quejas que se pueden hacer y el crujir los dientes, que es donde los tiene el diablo, porque a muchos ha engañado. A muchos ha engañado, porque no hemos sabido distinguir, pensar. Pues nos preocupamos por este cuerpo y nos olvidamos de lo que hay dentro de nuestro cuerpo.
El cuerpo se muere, ahí se va, polvo eres, polvo eres y te vas a la tierra y ya te convertiste en tierra porque de allá nos hizo el Señor. Pero el soplo que nos dio el Señor va a volver al Señor. Pero tu alma, que no vaya a quedar donde no debe de quedar, hay que preocuparnos por eso. Hay que preocuparnos, hay que poner un poquito de atención, porque a nosotros como creyentes ya se nos hace de venir de cada 8 días sentarnos y como de, no llego a mencionar a mi mamá cuando me comento algo de Dios, eso ya lo sabía. Y salimos igual de aquí, va a predicar de lo mismo, no nos enfocamos que es palabra de Dios. Todo esto es palabra de Dios. Noé predicó por 120 años, me imagino que las mismas cosas. Jonás, cuando lo mandaron a Nínive, arrepiéntanse. Se arrepintió. No tomemos esto a la ligera, que predica el hermano Sergio, que predica el hermano Vicente, que predica, cualquier que predique es palabra de Dios y hay que ponerle mucha atención. Mucha atención, porque de eso depende nuestra salvación, nuestra vida con el Señor, nuestra relación con el Señor. Como cuando va a corte, ahí está bien y atento, y que no se le vaya a pasar y puntual llega. Eso es pasajero, usted va a trabajar 1 o 2 días, paga su ticket y ya. Pero esto no, esto es eterno. A esto hay que ponerle mente, coco, inteligencia, sabiduría. Lo que Dios ha puesto en usted, úselo. Y póngalo aquí, a poner esto por obra, ¿verdad? Porque el diablo es astuto, el diablo es muy astuto, ya ve que quiso ser más que el Señor, y por eso con el Señor nadie puede, con el Señor nadie puede. Él hizo la tierra y el cielo, separó las aguas, Él hizo todo lo que en la tierra y debajo de la tierra hay. Entonces, ¿usted cree que vamos a poder con el Señor? Somos hechura de Él. Y con tanto amor que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Verdad? A su imagen y semejanza. Vamos a leer otra cita que está en Lucas 12. Ya estamos terminando, pastor, ya estamos terminando. Ya nos vamos a ir, que mañana hay que trabajar. Lucas 19, 12, 19 al 21. Lucas 12, 19 al 21. Dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes, guardaos para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Acumulamos riquezas aquí, como si nos las fuéramos a llevar. Disfrute lo que tiene, lo que Dios le ha dado. Porque si no lo disfruta aquí, si tiene mucho dinero, va a dejar por los pleitos. Porque ya cuando se va, y aunque mire la familia, porque me ha tocado mirar, aunque mire la familia bien unida, bien contenta, están las cabezas, pero el día que falte, si deja 100 pesos, por esos 100 pesos se van a pelear. Así se lo estoy diciendo, disfrute su vida, goce su vida en el Señor, y si va a algún paseíto por ahí, que el Señor vaya con usted. Y si se puede hablar la palabra donde usted va, háblela, pero siempre el Señor con usted. Disfrute su vida, goce lo que Dios le ha puesto en sus manos, no lo guarde,
porque se polilla, ¿verdad? O sea feliz, sea feliz. Por último, este bonito versículo que está que todos lo conocen, ¿verdad? En Mateo 6:33, para todos, muy hermoso. Lo podemos repetir miles de veces ya, pero no lo recitemos de nuestros labios para afuera. Meditemos. Fíjese, 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted se levanta buscando la presencia de Dios, si usted sale de su casa diciéndole: Señor, si tu presencia no va conmigo, no voy, simplemente guarda mi entrada, mi salida, que la palabra de Dios esté en sus labios de día y de noche. Está escrito aquí que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No dice que poquitas cosas, dice todo. Pero para que todo eso esté en tu paquete, tienes que buscar el reino de Dios. No nos hagamos haraganes, ¿verdad? Si buscamos el reino de Dios, el Señor nos va a complacer. Porque qué padre que le pide, que su hijo le pide a su padre, no se lo da. ¿Qué más como nosotros si le pidemos a nuestro Padre Celestial, y si estamos haciendo las cosas que a Él le agradan y buscando su presencia, buscando su reino, como dice en su palabra, no te lo va a dar? Claro que te lo va a dar, pero hay que saber pedir. No pidamos nomás quiero un par de zapatos y tienes el closet lleno. No te lo va a dar, porque Él sabe lo que tienes. Él sabe la necesidad que tenemos cada uno, y cuando tú le pides desde adentro de tu corazón, te lo va a dar. Y ahí los dejo para que no se me duerman. Que el Señor les bendiga. Este es el corto mensaje, que espero que esta palabra haya sido de edificación. Llévensela en su corazón, medítela, y sobre todo pongámosla por obra. Busquemos